Nacional La Quiaca, el aire nuestro de cada día. Las grandes tradiciones, sí, porque una patria tan grande como la que deberíamos tener está desunida precisamente por grandes tradiciones. Todos tenemos nuestros Brutus, Marcelo. Vamos a ver quiénes son los Brutus. A ver quiénes son los Brutus. Bueno, si miremos, por ejemplo, el mapa de Centroamérica y vamos a ver las banderas. Una gran cantidad de países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, las banderas son celestes y blancas. ¿Por qué? Porque esos países tenían como referente a la Revolución de Mayo y tenían como referente a nuestra bandera. No es que querían ser argentinos, lo que ellos querían ser patria grande. Cuando Bolívar está en el norte y San Martín en el sur del continente, y San Martín, por ejemplo, cruza Chile y cruza Perú, él no está haciendo un tour que le daban 2 viajes por un precio, sino que él estaba eliminando a los realistas, eliminando al Imperio Español, y Bolívar en el norte estaba haciendo lo mismo. Si ustedes miran, y yo tengo amigos que son futboleros y que siempre miran los partidos, entonces cuando vos mirás la bandera de Venezuela, mirás la bandera de Colombia, mirás la bandera de Ecuador, son muy similares, solo varía el escudo, y si las mirás de lejos no sabes cuál es cuál. ¿Por qué tienen la misma bandera? Porque era la Gran Colombia. Bolívar estuvo en el norte, San Martín en el sur. Los dos estaban buscando una misma cosa. Menciono a San Martín y Bolívar, pero no es que eran dos, por supuesto, sino que son los dos nombres que pasan a la historia. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos fragmentamos así? En la televisión cada tanto dan una película que se llama El último de los mohicanos, que es una película de acción, de aventura. En El último de los mohicanos transcurre entre lo que hoy es el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá. Ahí en ese momento, ¿quiénes estaban? Inglaterra y Francia. Los mohicanos estaban del lado inglés y los hurones estaban del lado francés. Si ustedes ven la película, les pido a los oyentes que sean atentos cuando nos mandan estas cosas. Uh-huh. Acuérdense que siempre hablamos en esta columna de o pensás o sos pensado. El mohicano es lindo y bueno, y el hurón es feo y malo. Porque el mohicano está del lado de los ingleses, que es el lado de los yanquis. El mohicano es honorable, es digno. El mohicano es bueno, salva a la chica. Es buen padre. El hurón es malo, vengativo, traidor, y tiene una cara de malo extraordinaria. Sí. Ahora, los ingleses y los franceses hicieron matarse a su cuenta a los mohicanos y a los hurones. Por eso, el último de los mohicanos, ¿por qué fue el último? Porque los hicieron combatir entre ellos hasta matarse todos. Cuando la gente dice, uy, la película El último de los mohicanos, ¿por qué es el último? ¿Por qué quedó último? Porque se mataron todos a favor del imperialismo inglés y del imperialismo francés. O sea, a esos pueblos originarios los hicieron enfrentarse hasta exterminarse. Si nosotros miramos el mapa, vemos que Estados Unidos está en la costa atlántica y llega a la costa pacífica. En cambio, si miramos el mapa acá abajo, vemos que Chile solo está en el Pacífico y Argentina en el Atlántico. ¿Por qué
ellos tienen 2 océanos y a nosotros nos hicieron un trazado de límites en donde vos de acá y yo de allá. Por ejemplo, para que todo esto suceda, para que la desintegración de esa patria grande suceda, hubo 2 grandes promotores, unos desde adentro y otros desde afuera. Los desde afuera, por ejemplo, si miramos el mapa, si seguimos mirando el mapa, de esos promotores de afuera los tenemos a los ingleses, por supuesto. Miren el mapa de Uruguay. Inglaterra no aceptaba que un mismo país, Argentina, tuviera las 2 márgenes del Río de la Plata. No lo aceptaba. Entonces, Inglaterra fragmenta, acuérdense de la época de Artigas, de la Confederación de Artigas, que Uruguay, toda la Mesopotamia, Córdoba, todo el norte de Buenos Aires, parte de Santiago del Estero, todo era esa confederación. Inglaterra logra que Uruguay se separe y Argentina, esos ideólogos que nosotros teníamos, estaban muy satisfechos de que se separe Uruguay, porque esos ideólogos argentinos eran los mismos, que ese es la hipótesis de los de adentro y los de afuera. Los de adentro son esta gente traidora, que por ejemplo cuando se produce el éxodo jujeño, del valiente pueblo jujeño, bajando junto a Belgrano, y cuando él llega hasta Tucumán, de Buenos Aires le dicen bájate a Córdoba, ya lo dijimos en esta columna varias veces, bájate a Córdoba, deja el norte, deja a los negros. Y él se queda en Tucumán, enfrenta la batalla más crucial de todas las batallas de la Argentina, que si perdía estábamos realmente en el horno. Marcelo, ahí me hiciste un pequeño recuerdo de la batalla de Tucumán. Estaba leyendo algunos extractos históricos y comentaban que en ese momento, además de desarrollarse la batalla, había un tremendo enjambre de langostas, ¿puede ser? Puede ser, porque las famosas mangas de langosta, de ahí viene la manga, porque se la veía como una manga, un brazo gigante que viene avanzando. Y el pobre Belgrano, que no se olviden que él era un abogado, y le dijeron, bueno, ahora sos general. En esa batalla, con los primeros cañonazos, él se cae del caballo. Y antes de la batalla tuvo un vómito de sangre, porque él tenía unas úlceras, que fue interpretado como muy, muy mal augurio. Aparte que el general se caiga del caballo cuando suenan unos cañonazos, porque el caballo se asustó y él no lo logró controlar. Y así todo, con manga de langostas, caído del caballo y vomitando sangre, gana. Pero, porque él estaba con la patria grande. Acuérdense que acá también hablamos de la casita de Tucumán, que él que propuso la capital de la patria grande era Cusco. Bueno, entonces, entre las grandes tradiciones de la patria grande, de adentro y de afuera, los de afuera, en general, eran los ingleses en ese momento. Y los de adentro, no solamente acá en Argentina, sino también en las distintas burguesías de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, que cada una solo le interesaba su propio dinero, y de ninguna manera esa patria grande. Desgraciadamente, después empiezan a aparecer una serie de guerras. Por ejemplo, la gente no se acuerda, cuando mira una película norteamericana y ven California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, todos esos estados eran de México. Todos.
California, de hecho hay uno que se llama Nuevo México, Arizona, o sea, se los robaron hasta con los nombres, Esa fue la guerra entre México y Estados Unidos en 1846 al 48, donde Estados Medio Unidos... guerras también, una guerra a medias también, ¿no, Marcelo? Porque otra parte compraron también los muchachos. No, ellos, por ejemplo, van a comprar Florida, se la compran a los franceses. Florida la compran porque lo que no se le puede negar a Estados Unidos, que tuvo una burguesía inteligente, expansiva, así como Rivadavia le dice a Belgrano, deja el norte y quédate en Córdoba. Los yanquis no dejaron de devorar territorio. Claro. Por ejemplo, Alaska era de Rusia y se la compraron al zar. Imagínense si Alaska hubiera seguido siendo rusa para el tema de la Guerra Fría. Tenían los vecinos ahí en la espalda. Claro. Bueno, se la compraron y el zar dijo, ¿qué me importa? Está ahí tan lejos de Moscú, listo. Hubo gente, así como este zar que dijo, sí, te la vendo, o digamos la ciudad de Buenos Aires que decía, deja el norte, deja el Uruguay. Cuando Sarmiento estuvo en Chile, exiliado, escribió una serie de artículos en el diario El Mercurio, diciendo que la Patagonia le pertenece a Chile, que a Buenos Aires la Patagonia no le sirve para nada, y todos esos textos, que encima Sarmiento después fue presidente argentino, todos esos textos utilizó la Cancillería chilena para el diferendo austral con Argentina, por ejemplo. Eso, la historia oficial, todos estos escribas a sueldo, lo esconden bajo discriminador y aparte dispendioso del territorio. Claro. Lo utilizó en el diferendo austral del Beagle, la Cancillería chilena lo utiliza contra la Argentina, porque es nada menos que una palabra tan autorizada como Sarmiento para decir que todo ese extenso territorio le pertenece a Chile. Entonces, fíjense cuántos de estos gente que tenemos en pedestales, como dice la canción de Sarmiento, el más grande entre los grandes, y fíjense que en vez de que sus textos sirvan a la Cancillería argentina, le sirvió a la trasandina. Después hubo otras guerras, la famosa guerra del Pacífico, desgraciada guerra, donde Bolivia va a terminar perdiendo su salida al mar, entre Chile, Bolivia y Perú. Después están la guerra de la Triple Alianza, por supuesto, de la que hablamos el jueves pasado, y ya en este siglo van a haber guerras entre Perú y Ecuador en varias oportunidades, en 1941, en el 81, y la guerra más grande del siglo XX en América del Sur fue entre Bolivia y Paraguay, entre 1932 y el 35. Ahora, esa guerra, les pido a cualquiera de los oyentes que miren así nomás por internet y enseguida van a aparecer indicios extraños. En esa guerra, en donde van a morir alrededor de 100.000 chicos bolivianos y paraguayos. Permiso. Marcelo, a propósito, me das un momentito, tomás algo para contarte que en la familia había un abuelo, Lili, que había participado en la guerra con el Paraguay, ¿no? El abuelo Venancio se llamaba. Y él era sordo, él quedó sordo porque estaba en la artillería, así que ese es, mirá vos, ¿no? La historia de tantos bolivianos, de tantos bolivianos sí. Y de tantos paraguayos. Yo viví en Paraguay 7 años y bueno, y es un tema que está muy presente, pero lo que no está presente es que detrás de Bolivia
Porque el Chaco Boreal, un lugar casi sin agua, no le interesaba en ese momento a nadie. Pero, ¿quién estaba detrás de Bolivia y de Paraguay? Detrás de Bolivia estaba la Shell, estaban los ingleses con la Shell. Y detrás de Paraguay estaba Estados Unidos con la Standard Oil. Las dos compañías antes de la guerra no se habían puesto de acuerdo entre cuál es tu sector y cuál es mi sector. Entonces, sencillamente se declararon la guerra. Pero, ¿peleó alguien de la Standard Oil o de la Shell? No. ¿Quiénes pelearon? Este pariente que vos decís, el abuelo Venancio, esos son los que pelearon. Peleaban la guerra de la Shell y la Standard Oil. Porque no se habían puesto de acuerdo qué sectores prospectás vos y qué sectores prospecto yo para el petróleo. Entonces dijeron, bueno, vamos a la guerra. Porque la historia es económica. Los oyentes tienen que saber eso, que la historia es económica. Y la historia siempre empieza empezada. Así como cuando uno nace en una familia, vos nacés en una familia que ya viene en una historia. Ya tu mamá, tu papá, el abuelo Venancio, ya hay una historia. Entonces vos ya nacés en una historia empezada. Y entonces imagínense en un país que es más grande, también nace empezado. Y estas compañías, así como más atrás había dicho que a Uruguay lo crea Inglaterra como estado tapón para que Argentina no tenga las dos márgenes de un río que en ese momento por el tráfico marítimo y todo eso era tan importante, lo sigue siendo por supuesto. Fíjense en todo el tema de la hidrovía. Y después hay otras guerras acá en América, como la famosa guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras. La guerra, que tristemente se llama del fútbol porque entre un partido, entre esas dos selecciones, la cosa queda tan caliente que comienza la guerra. Pero la guerra no comienza por un partido de fútbol. La guerra comienza porque El Salvador, que tiene mucha más población que Honduras, muchísimos campesinos salvadoreños habían cruzado a Honduras y tenían parcelas de tierra. Y a los de Honduras se les ocurrió hacer una reforma agraria quitándole las tierras a los campesinos del Salvador para dárselo a hondureños y expulsándolos. Entonces, al Salvador, toda esta gente que la expulsan y vuelve, le hizo una guerra relámpago a Honduras. Después, entre Chile y Argentina, acuérdense, en 1978, que desgraciadamente estuvimos a punto de ir a la guerra entre dos países hermanos, por el diferendo austral del Beagle. Acuérdense, en ese momento, ¿quiénes desgraciadamente, valga la redundancia, gobernaban Argentina y Chile? Videla y Pinochet. Después, hoy en día, tenemos conflictos con muertos casi diariamente entre Venezuela y Colombia. Esa patria grande han conspirado desde adentro y desde afuera para que esa patria grande que alguna vez soñó, por ejemplo, Belgrano, capital Cusco, no capital Buenos Aires, capital Cusco, y Bolívar bajando. Ustedes piensen, seguramente los oyentes cada tanto verán algunas noticias hoy en día de Inglaterra, el problema que tiene porque se salió de la Unión Europea, se salió con el Brexit, que ahora hasta tienen desabastecimiento en los supermercados, la televisión muestra las góndolas vacías, bueno. La integración es tan importante. Yo tuve la suerte de dar seminarios, que me invitaron a Europa a dar seminarios
sobre estos temas de los que siempre hablamos, y cuando me acuerdo, tomé a propósito un micro para ir de Madrid a Lisboa, y cuando vos cruzás la frontera, no hay frontera, no hay frontera, porque es la Unión Europea. Nosotros, y ustedes que están en la Quiaca, tenemos frontera. Si vos cruzás de Argentina a Bolivia, hay otra moneda. Vas a Chile, hay otra moneda. Vas a Perú, hay otra. Vas a Brasil, hay otra. Y la patria grande, que últimamente, vamos a decir ya en el siglo XXI, se buscó una integración cuando estuvo Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Néstor Kirchner en Argentina. Ese fue uno de los momentos en donde estuvimos cerca. Se hablaba de una moneda común, se hablaba del tema de las fronteras, de los trámites fronterizos, pero desgraciadamente eso no prosperó. Y si nosotros volvemos a los libros de historia y volvemos a Mitre y nos recordamos la famosa entrevista de Guayaquil, que fue en 1822, entre Bolívar y San Martín. ¿A ustedes no les parece raro si estamos estudiando independencia de América? No nos enseñan nada, la historia oficial no nos enseña nada de la parte norte, de la parte que hizo Bolívar. Estamos centrados en esta parte, pero que se logre derrotar a los realistas en la zona norte de América del Sur era fundamental. Por eso San Martín sube y Bolívar baja. En cambio, la historia oficial nos enseña que en Guayaquil, la traición de Guayaquil, Mitre se encarga de hacer un relato de una entrevista en donde no hubo testigos, solo estuvo Bolívar y San Martín, nadie más estuvo en esa habitación, donde estuvieron 6 horas hablando. Y la historia oficial casi nos presenta a Bolívar como un individuo ególatra, como si fuera una especie de enemigo envidioso de San Martín, cuando la realidad es tan diferente, es tan diferente. Bolívar en ese momento tenía mucho apoyo de la Gran Colombia. En cambio, San Martín, hasta cualquiera lo puede buscar, él solicitaba que le manden desde Buenos Aires refuerzos, que le manden material bélico, y los muchachos, Rivadavia y compañía, no le mandaban ni un proyectil, ni una bala. Entonces era lógico que el que tenía tanto apoyo en la Gran Colombia continuase la guerra revolucionaria, y el otro, que encima era asmático, que se sentía muy cansado, se sentía viejo, como él mismo lo dice en algunas cartas, regrese a Buenos Aires, regrese a su patria y deje el ejército, todo el ejército en manos de Bolívar. Y la historia oficial, como si hay algo que no le interesa es la verdad, en lugar de seguir el desarrollo de esa guerra revolucionaria, a nosotros la guerra revolucionaria se corta en Guayaquil. No, es que hasta ahí llegó el Netflix de la historia argentina. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llega. Que el gran Netflix hay que pagar más si querés el completo. Sí, es un plus. Es un plus, pero que no sé qué te puede mostrar en ese plus, porque es un plus tramposo. Ah, también. Ahí es un plus que es un Netflix que hacen ellos. Entonces, esa patria grande, que nació para ser grande, que en nuestro himno
que ya hablamos varias veces del himno, todas las estrofas que fueron amputadas justamente por esta élite unitaria, la que hizo bien Buenos Aires y que no le importó todo el resto, que no le importó. Y todas esas otras élites en Lima, en Santiago de Chile, en Guayaquil, en los otros sitios de América, esas élites traidoras que solo le interesaba su propio peculio, su dinero, su ganancia, su renta, y no le interesaban las personas, no le interesaba la integración, porque les iba muy bien, les iba muy, muy bien. Entonces, la patria grande, que es una tarea pendiente que tenemos todos como herederos de Mayo, y donde tenemos que pensar para no ser pensados, como sucedió con Bolivia y Paraguay, cuando la Shell y la Standard Oil no se pusieron de acuerdo. Es tan fácil esa guerra de entenderla, los motivos. Después está el nacionalismo, por supuesto, pero lo que está abajo son esas dos compañías petroleras que al no ponerse de acuerdo sobre qué prospectas vos y qué prospecto yo, dijimos, bueno, vamos a la guerra. Y movemos a nuestros peones, que, como vos dijiste, ese familiar tuyo, el abuelo Venancio, que termina sordo por la metralla y los obuses, y van a morir 100.000 chicos en esa guerra. Y la mayor cantidad va a morir por la famosa muerte blanca, la muerte de sed. Hay un escritor paraguayo, Augusto Roa Bastos, que se exilió en la época de Stroessner, que escribió un libro extraordinario que se llama Hijo de Hombre, que hay una película inclusive, en donde muestra la película está del lado paraguayo y muestra a los aguateros, los camiones que llevaban agua a las líneas del frente. Y bueno, no voy a contar la película por si alguien la mira, pero es extraordinaria, es muy, muy realista, y la sed es la gran protagonista de la película, el agua y la sed. La mayor parte de esos chicos van a morir, que de hecho los combatientes la llamaban la muerte blanca. Morir de sed porque el Chaco Boreal tiene ese polvillo blancoide y las personas terminaban como mimetizadas en esa tierra. Y mientras tanto la Shell y Standard Oil, cuando termina la guerra, descubren que ahí en el Chaco Boreal no había petróleo. Nacional La Quiaca, el aire nuestro de cada día.